Tratado Los Sacramentos en general Ludwig Ott. Manual de Teología Dogmática. Capítulo primero. Naturaleza de los sacramentos. 1. El nocionem sacramental. 1. Llamadas al diccionario Lis. La voz sacramento significa etimológicamente o que es algo que santifica Paola, o sacrificar lo sagrado. En literatura inglesa de un se llama común la jura de la bandera y en cualquier juramento general. Jurídico en el lenguaje de los romanos misterio significa la fianza depositada en el templo por las partes litigio. Estándar en la palabra misterio sirve para traducir el término griego histerion. Esto significa coral griega y algo assault misterioso, de Tibi 12, 7, Dan 2, 18, 4, 6, y en el campo de Dios los misterios aplica una religiosa, Sabiduría 2, 22, 6, 24, y, sobre todo, de la redención misterio al por Jesucristo, Efesios 1, 9, col 1, 26s. Tiene además, la significación fuera, serial, simboli, misterio algún tipo de Paola, F5, 32, y se casan místico mística de la unión de Cristo con su católico Reb 1, 20, 17, 7. Los padres, siguiendo la terminología empleado por la Escritura, designan toda la con el término el sacramento de la religión cristiana y, misteriosa en cuanto esta es una suma de verdades fuera de las instituciones, y también lo aplican a algunas y ritos sagrados enseñanzas del culto. Tertuliano aplica la palabra misterio a la obra redentora de Dios, misterio o economías, a la salvación mesiánico prefigurada en los tipos del Antiguo Testamento al contenido de la fe en cuanto se la duración de la batería se refiere a la implementación de los decretos eib de Dios, cludaicum mysteri mysteries, un servicio de ciertos ritos, como bautismo y la Eucaristía, misterio del agua, la Eucaristía, el sacramento del pan y una copa, y, tomando pie de la clásica significación las leyes de la bandera a la promesa que se hace al recibir el bautismo cristiano, decir. X5, escolástica se transformer en la otra definición agustiniana en este signo de un santo. De Teste de San Agustín entre otras definiciones sacaron es también una señal perteneciente a las cosas de Dios, cf. ep. 138, 1, 7, forma invisible visible de la gracia, cf. ep. 105, 3, 12. La teología de la escolástica primitiva, Víctor Hugo de San más 1141, Peter Lambard más 1160, agustiniana precisando definición de perfección la que el sacramento era tan solo sin rastro de las partes, permitiendo al mismo tiempo la causa de la gracia. Llegaron a un alcance histórico celebridad definiciones de la siguiente sacramento, San Isidoro de Sevilla, Cap Fuerza 19, 40, ahora que, así. Bautismo y confirmación y el cuerpo y sangre del Señor, llamados sacramentos porque bajo el manto del poder corporal divino secreto seguridad de estos sacramentos porque son secretos, el valor y el sacrificio llamados sacramentos, ganador del Codesan, los teólogos. Cristo. Fe 19,2, el misterio del cuerpo o de un elemento material fuera de una propuesta sensible, basado en una semejanza que representa un significante y desde la institución y desde el santuario contiene alguna gracia invisible y espiritual, Pedro Lombardo, Viquei. 4.1, 4, el misterio en sí mismo, como signo gracias a Dios y existe la forma de la gracia invisible que lleva su imagen y causa. 2. Diccionario Lis esencial. El Sacrament New Testament son una señal para producir instituido por Cristo la gracia. El Catecismo Romano, 2.1, 8, define al juramento viene, una cosa, sensible por institución divina tiene la virtud de significar y operar la santidad y justicia, igual a la favor de santificar, la enseñanza será una realidad en la comprensión subjectat, que es la institución de la santidad y la justicia, así como su fuerza simbólica y su transformación. Según Ser, vemos que son las tres marcas que constituyen el concepto de misterio, a, un signo exterior, es decir, los sentidos perceptibles, de la gracia santificante, b, producción de la gracia santificante, c, la institución por Dios, y más en particular por el Dios hombre Jesucristo. El Concilio de Trento incompleto que se hace únicamente mención deriva de la definición de San Agustín, el símbolo de una realidad sagrada y la forma visible de la gracia invisible, DZ 876. El dentro de la categoría genérica de un signo del sacramento del cielo, STH 360, 1, un sacramento es una especie de señal. Conducir al conocimiento de otra cosa es la esencia del señal, el signo es algo más que la apariencia, que siente, haciendo que algunos de ellos entren en el pensamiento, San Agustín, sobre eso. Bris 2.1, 1. Los LAL son digno puramente natural pues una institución divina que la acción positiva puede significar un solo natural por un efecto sobrenatural, ni son tampoco adelante digno puramente artificial o convencional, pues por sus cualidades naturales son indicadas para simbolizar la gracia del interior. O no son out digno puramente especulativa teóricos, permitiendo eficiente y práctica, pues no se limitan a show santificación interna, sino que la operativa. Señalamos el pasado, el presente y el futuro, porque nos recuerdan preterita la pasión de Cristo, que significa la presencia de indican la gracia y la gloria, el futuro, signo que conmemora el sufrimiento de Cristo, gracias señales presentes, señales de gloria futura, cf. STH 363. 3. El concepto de secreto entre los protestantes. Los reformadores,
Por sus ideas sobre la justificación, debería ser considerado desde el divino los sacramentos como prueba de la promesa para despertar y avivar perdonar de los pecados y como la fe en medio del fiducial, que es la única que justificar. Lal son los medios para conseguir la partis, permitiendo medios para despertar y avivar símbolos de la fe y esa misma se. El arte de agosto. 13. El uso de los sacramentos nos enseñan que fueron ordenados, no solo para ser signos de profesión entre los hombres, sino para ser signos y testimonios de la voluntad de Dios para que despiertemos y confirmemos la fe en quienes los usan. Calvin hizo. LV 14, 12, se. Sacramento, único trabajo es su, así. Dios, para que nuestros ojos vean lo que promete cederlos al trasero de nuestros hijos. Según sea tú, que es uno de los jugadores con más significación psicológica y los lal simbólica. El Concilio de Trento semejante esté presente para mí como una doctrina hereje, DZ 848S. La teología testigo liberal de la actualidad los sacramentos explican al cristiano como imitaciones de los viejos misterios paganos. O un seto instituido inmediatamente los sacramentos y el que Cristo niega al modernismo, y consideremos, desde los meros símbolos que esto como una relación parecida a la guardan los jugadores con el religioso con el sentimiento las palabras con las ideas, cf. DZ 2039 a 41, 2089. 2. 50 elementos del sacramental. 1. La material y la forma. El signos externos de sacramento se compone de dos elementos esenciales la cosa y la palabra, materia y la palabra hoy el elemento, enviado. Cerca a la fe. Cosa es la sustancia a filo físico, aceite de agua, filo de acción simple sensible, penitencia, casado. La palabra es la palabra ordinariamente hablada. Desde la primera mitad del siglo XII, la palabra, primeramente la fórmula bautismal, recibe a menudo en el sentido de la denominación de form of formula, forma de las palabras. Respuesta con menos y desde la mitad del siglo XII, Peter Lombard, para dar al nombre de la cosa material del material. Poco tiempo y después juntas aparecen ambas expresiones, Ecbertus of Chonauglos del pseudo Pedro de Poitiers, Alan of Lila, Peter Singer. Quien estas dos expresiones usa por vez primera en el sentido de la filosofía aristotélica eres Hugo de Sanile morfístico la carne, hacia el 1230, y la materia que es el primero en distinguir la forma de en cada uno de los 7 sacramentos. De la Iglesia está el magisterio aceptó nomenclatura. Él votó por Armenia el Concilio de Unionistas de Florencia, 1439, declara, todos estos sacramentos 3 realización, cosas como términos materiales como forma, y la persona del sacramento con la intención de hacer lo que la Iglesia, que palabras, si algo falta, sin embargo, no están perfectamente excramento, DZ 695, CF. 895. Dividir en la material es eliminado, es decir, la sustancia material como tal, por ejemplo, el agua, el aceite, y sire, que es la aplicación de la sustancia material, por ejemplo, el lavado y la unción. La Sagrada Escritura, por lo menos tratándose de algunos sacramentos, estos últimos resaltar claramente los dos elementos del esencial es el signo del hombre exterior, así, en Efesios 5 y 26, determinación del bautismo purificándola, a la Iglesia, mediante el lavado del agua en la palabra cf. 28, 19, a las 8, 15 ss, mt 26, 26 ss, Santiago 5, 14, Hechos 6, 6. La tradición mismo a los sacramentos, dar testimonio, concerniente al administraron siempre por medio de una acción que los de unas palabras que acompañaban, sensato y la ceremonia. San Agustín dice refiriéndose al bautismo si un truco las palabras, entonces ¿qué es el agua? Permitiendo agua. Si el elemento es añaden a las palabras, entonces se origina el sacramento, de Job, tiar 80, 3, cf tiar 15, 4 Word Denis 6, 3, cf. STH tiene 60, 6. 2. Ambos elementos de la unidad moral. Y las expresiones aristotélicas del asunto sobre el camino en forma de análogo a los elementos del solo se aplican el signo de lo sacramental, por cuanto la cosa es, si frío es indeterminado y la palabra es en algo para determinarlo. Pero no hay dos elementos juntos que constituyan unidad física, como sucede con los elementos de un ser material, sino que su unidad es únicamente moral. Por eso no es necesario que los dos coincidan de tiempo en el mismo instante, basta una coincidencia moral, es decir, tienen que compone. He de un tal suerte que según las apreciaciones generales constituyen un signo del. Y en los sacramentos de la sincera arrepentimiento y matrimonio, por su es una característica de, el material de permitir había cerrado la que existe entre la y la más larga separación la forma de un soltero. 3. Sacramento realidad. La teología escolástica denominador al signo externo sacramento o único misterio, no significa, y al efecto de la gracia interior de realidad, significa no significa. De estos dos lo distinguirían como límites del que el misterio, significaba y significa, tales, en los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden, el carácter sacramental en Eucaristía, el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo en la penitencia interna de la que se confiesa en la extrema unción, según Soares, de inner unction, es decir, la confrontación interior marida en el bond conyugal indisoluble cf. Santilli. En AR 66, 1, 73, 6, 84,
1 a 3 acabamos de la distinción mencionar que tiene su origen en la primera mitad del siglo XII. 4. Conveniencia de los signos sensible de Lagrange. El acuerdo instituir adelante digno de sensible de Lagrange la red principalmente en la índole sensitivo-racional de la naturaleza humana, cf. Hugo de San Víctor, Los teólogos. Cristo. Fe 193 triple causa prohibida, por la humillación de aprender el propósito de ejercitarse, cf. STH. Num 61, 1, Gato. Rom. Tiar 1, 9. Capítulo 2. Causalidad, eficiencia y de los sacramentos. 3. La eficiencia objetivo de los sacramentos. 1. Sacramento y grace. Los sacramentos del New Testament grace contienen la que significan y la confieren a los que no ven estorbo, de fe. Mientras que los reformadores no admiten más que una eficiencia subjetiva y psicológica de los sacramentos, en cuanto asisten tan y avivanos en el que los recibe la fe fiducial, la Iglesia Católica enseña que hay una eficacia sacramental objetiva, es decir, independiente de disposición del que los reciben y del subjetivo el gobierno de. El Concilio de Trento declaró contra los reformadores si alguien dice que la nueva ley no contiene la gracia que significa, o que no confiere la gracia, como, DZ 849. De manera parecida había expresado DZ 695. CFR también dice 850, si alguno dice que, por medio de este género, no se puede dar la gracia de los sacramentos siempre y para todos, por cuanto es parte de Dios, del S. De todo esto se deduce que los sacramentos confieren la gracia inmediatamente, es decir, sin mediación de la fe fiducial. La fe, cuando el que recibe el sacramento es un adulto, tienes condición indispensable, sifilítica, o para deshacerse pero no causa eficazmente la huida. Son los sacramentos causa eficiente de las fiestas, aunque solo causas instrumentales. Cf. DZ 799, el sacramento del bautismo son causa de justificación. La expresión usada por la escolástica, en Hugo de San Víctor, y por el Concejo de Trento, los sacramentos contienen la grace, quiere decir que la grace to meetings en los sacramentos de manera parecida a como está caantente el efecto en la causa instrumental, y que, por tanto, tarisa continencia no son formales, como en un recipiente de un líquido, lo que permite virtual únicamente, cf. STH. No 62, 3. La Sagrada Escritura atribuye a los sacramentos verdadera causalidad o, como se ve claramente por el empleo de las preposiciones from y by y del universo, en inglés, ablative instrumental, Juan 3, 5, quien no renaciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, 3, 5, deberíamos mediante el de la llenareisian baño renovación y del Espíritu Santo Efesios 5 y 26, purificándola el lavado del agua en la palabra cf. A las 8, 18, 2 Timoteo 1, 6, 1 Pedro 3 y 21. Los padres atribuyen al sacramental la purificación y la santificación alimentación directa. Aplicando especialmente en la virtud purificadora y santificadora que árbitro el agua bautismal y comparó tarisa eficacia, que trabaja la regeneración, con la fecundidad del seis materno, sobre todo del virginal seis materno de la Virgen María, San Juan Crisóstomo, el trabajo. Cuerno. 26, 1, San Leone Magno, palabra 24, 3, 25, 5, cf. Las oraciones se dicen a reza al bendecir el agua bautismal. La práctica de bautizar a los niños por remisión de los pecados, que se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, es una prueba simple que concibieron de toda la eficacia del bautismo como acción personal independiente del bautismo. 2. Eficiencia del trabajo. Los sacramentos actúan del trabajo, de fe. Preparar el camino de la eficacia objetiva designar, la teología escolástica creó la fórmula, el sacramento del trabajo por medio del trabajo de la relación con el trabajo, es decir, que los que se realiza sacramentos obran en virtud del rito sacramental. El Concilio de Trento sanción sobre esta forma de hablar, duramente impugnada por los reformadores, si alguno dice, que por los sacramentos de la ley nueva no se confiere gracia por el acto realizado fuera de, como, DZ 851. Terminología escolástica comienza a emplearse esta en la segunda mitad del siglo XII. Was principalmente la escuela de los Porretan la que primero en la learning sobre el merecimiento y en la cuestión sobre el valor moral de la crucifixion of Christ, estableció la distinción entre la acción subjetiva, el operador, y el hecho actividad. Pasó de ahí hasta a la distinción aprendiendo aplicó sobre los sacramentos y la de los mismos eficiencia, glosa del pseudo Poitiers, Pedro de Poitiers, total del CAD. Bamberg. Par 136. Por actividad se entiende la realización del sacramental propio, a diferencia del trabajo necesario, que no es la disposición permite subjetiva del que recibe la confirmación. La fórmula ex opere operato, significa que la negativamente gracia sacramental de Dios, puede fortalecer por la acción subjetiva del que no se recibe el gobierno del sacramento, eres producida y por el positivamente quiere decir que es asigno sacramental de la gracia sacramental válidamente realizada. Tú históricamente falsa la interpretación de Moulart, de la obra igual a de la obra de Cristo realizada, Symbolique, 28, porque este término escolástico no es tirar darnos a entender la fuente, causa meritoria, de la gracia sacramental, sino el modo que de obra tiene esa misma vuelo.
Contra las FAQ adulteraciones, reproches y la que ha sufrido injustamente el aprendizaje católico sobre los sacramentos por parte de sus oponentes, ver Melanchthon, Confesión de Disculpas, Art. 13, conviene acentuar que la eficiencia de acuerdo con el trabajo de la relación con el trabajo como uno de los protagonistas de la causalidad ingeniería entendierela o no hay que los sacramentos mágica. Enseñar, católica no excluye en la como obra del operador, antes bien lo exige hijo adulto los que han de recibir cuando los sacramentos expresamente, no es para los que ostentan la barra de, DZ 849. Sin embargo, la que recibe el de la disposición subjetiva la es la causa de las partes, permitiendo únicamente la condición indispensable para que ésta sea conferida. Depende del grado de esta disposición subjetiva producida incluso la medida de la gracia de Dios, de acuerdo con la obra del efecto producido, DZ 799, según cada arreglo y cooperación. 4. La causalidad de los sacramentos. Todos los teólogos católicos enseñanzas son las condiciones únicamente u ocasiones en la que se confirman las partes, permitiendo verdaderas razones, instrumentales, de la gracia. Pero, como cuando se explican los productores detienen a la gracia de Dios, desde la obra de la relación con la obra, entonces las dividiendo las opiniones de sí mismos. Los que la causalidad tomista sostienen art física de los sacramentos, escotista y muchos los que esa teología de la campaña de Jesús enseñan causalidad aremoral. A estas dos teorías agregó L. Billot, sí, T. 1931, que propone una tercera causalidad intencional. El Concilio de Trento no definió nada sobre el modo que con los sacramentos produciendo la gracia. 1. Causalidad física. De gracia of que significan los sacramentos obran físicamente cuando la por una virtud de internal things of de productor recibida de Dios. El Señor, como causa del principal de la gracia de Dios, al instrumento mismo sirve del físico como de un producir mediante el signo sacramental de la gracia sacramental en el alma del que recibe el la sacrament. Dios concede la manera de gracia mediated por medio del sacramento. 2. Causalidad moral. Los sacramentos obran moralmente cuando por un valor objetivo y que les que están cerca de poseer institución de Cristo, concede la mueven a Dios a flight. Dios dar directamente la gracia en cuanto el sacramental se realiza válidamente, pues se habla ahí de ello por un cuasi contrato o en de instituyó los sacramento, tal es la explicación de los antiguos escotista, o bien porque los sacramental poseen la virtud impetratoria de la intercesión of Cristo, pues en cierto sentido del mismo Hijo acciones de Cristo. Dios da la gracia directamente desde su sacramento. 3. Causalidad intencional. La teoría de Billot se deriva de la disichan de antiguos doctores la escolástica, Alejandro Ales, Albert de Great, Santo Tomás en Review de las Sentencias, los cuales enseñaron los la logran la grac perfectibeli, permitiendo únicamente adaptable, pues no grace production la misma, teniendo en cuenta la verdadera instancia de disposición, el carácter sacramental, el llamado maadistli del alma, el anfitrión del alma. Ahora bien, mientras esos teólogos escolástica y que hemos mencionado sostienen los que tienen causalidad sacramentos física al respecto de dicha disposición, Billot más que no les alaba causalidad intencional, es decir, que los sacramentos, según D. Southard, y tienen la virtud de comunicar signify y a listening of carácter espiritual, la representación intencional de lo que significan. Enseña este autor la que los sacramentos produce favor intencionalmente adaptable, por cuanto al confieren alma de los recibe un título de las partes requeridas, es decir, un derecho jurídico a la misma. Semejante derecho tiene como la consecuencia infalible directa infusión por parte de la gracia de Dios, no existe ningún obstáculo o en cuanto este obstáculo desaparece. Apreciaciones crítica. Billot contradice el principio de la teona, los sacramentos obran aquella misma que significan, a saber, la gracia. Learning según la católica, DC 849 SS, are close la gra que el efecto de los sacramentos. La enseñanza moral de la causalidad de las ofertas muy pocas dificultades al entendimiento, pero no responde al concepto de causa, DZ 799. La enseñanza de la cual es pate que estar de acuerdo con la más la teoría de la Iglesia, la Escritura y los padres es, sin duda, la de la causalidad física, propugnada por Santo Tomás en la STH 362. Objeciones físicas. La causalidad. A. Separación espacial del y del que lo que administra el sacramento recibe. Fisical. No hay que la causalidad entenderla de tal suerte que el que recibe el sacramento sacramental tenga que tocar físicamente al poder para la gracia producir sacramental. Cuando el contacto físico es así necesario, lo exige la función simbólica propia del únicamente el signo de lo sacramental, como ocurre, por ejemplo, with the relics y la unción. La absolución sacramental y la del declaración otro consentimiento al contraer matrimonio requiere que las palabras pronunciadas tengan contacto con alguno sobre los que reciben estos sacramentos. B. Sucesión temporal de la ceremonia sacramental. Producir, por la gracia tiene lugar en cuanto el efecto de la propia de la actividad sea terminado los signos sacramentales de la gracia de que consiste en la significar. En ese vigorosamente la virtud instrumental que Dios ha conferido al sacramento y que produce la gracia en lo que el alma del recibe. Así pues, por la gracia que producen, efectivamente, en el último de la ceremonia a petición de un sacramental, pero todo lo que precede a la misma de importancia no va argis, pues para la función de la significa que requiere precisamente una ceremonia completa. Axian la propia de la conferir significa y la acción de gracia to pouring mutuamente en una sola axian sacramentals, cf. STH 362, 1 a 2. C. Reviviscencia. Reviviscencia la de los sacramento,
recibidos agitados pero indignamente, cuando se trata de los sacramentos del bautismo, confirmacid ni orden, analizó por ser el carácter sacramental portador físical el favor de la que Dios de la virtud operadores confirm. Cuando se trata de los sacramentos de la extrema unción y del marid, que no pres carácter, asume el que esta es el carácter bautismal misiones. Varios teólogos admiten la causalidad moral para el caso excepcional de la reviviscencia, al menos que se trata de los sacramentos sin carácter apremiante. 5. Efecto de los sacramentos. 1. La gracia sacramental. A. La gracia santificante. All Sacrament New Testament confieren la Sanctifying Grace, a quien los reciben, de fe. El Concilio de Trento enseña significa que, así, sacramentos de la Iglesia, la verdadera justicia, santificando, y arranca propiciados incrementos renovados o perdidos, DZ octingentésima cuadragésima tercera, cf. 849 a 851. La Sagrada Escritura contar, de manera borde recto indirecto, la gracia como efecto de los sacramentos. Según 2 Tim 1, 6, el efecto de la imposición es la de las manos del apóstol favor de Dios. Otro pasaje designan los efectos de rito sacramental con el nombre de regeneración, Juan 3, 5, Tito 3, 5, purificación, Efesios 5, 26, remisión de los pecados, Juan 20, 23, Santiago 5, 15, comunicación del Espíritu Santo, Acto 8, 17, concesión de la vida eterna, Log 6, 55, G 54. Todos estos son inseparables efectos de la colación gracia santificante. Aquellos sacramentos por sí mismo, es decir, por su propia finalidad, confieren por primera vez la favor of sanctifio la restauran if the hija de lost, grace first, reciben el nombre de sacramentos de muerte, de sacraments of the dead, such son el bautismo y la penance. En cambio, por sí mismos aquellos otros sacramentos hicieron la gracia existente, gracia, hijo de los vivos llamados sacramentos, los sacramentos de los vivos. Yureteicamente teológicamente cierto que los sacramentos de muertos confieren también la, de grace of the second de manera accidental, es decir, en circunstancias especiales, a saber, cuando el que las recibe se encuentra ya en estado de gracia of God. Y usted consideramos el mandamiento y su decreto de Trento sobre que los sacramentos confieren la gracia a todos aquellos que no están tan inclinados que está impidiendo esto, eres sumamente probable que los sacramentos de los vivos confieran también la gracia del primero de manera accidental, un sable, cuando la única persona de él se encuentra en pecado mortal y, no obstante esto, cree de buena fe que se haya libras pecado grave y se acerca a recibir el sacramento con contrición. Imperfecta cf. Fuerza STH 72, 7 a 2, Art 79, 3. Con gracia santificante para ceder siempre las virtudes teologal y los morales dones del Espíritu Santo véase el Tratado sobre la Gracia 21. B. El misterio de la gracia específico de cada secreto confirma la gracia sacramental específica, enviado. Común. Como distintos sacramentos existentes con diferentes finalidades y bien en la diversidad del sacramental tel igualmente en los efectos de gracia que cada uno produce, hay que admitir que cada juramento para confirmar la gracia del sacramental peculiar o específica, gracia sacramental en sentido estricto, correspondiente a su fin características. La gracia sacramental y la extrasacramental y, adaic, ninguna otra distinción tan solo racionalmente, por el fin para el que son conferidas, pero tampoco al fe entre ellas la distinción que hay for example, entre dos hábitos distintos, lama, pues no hallamos foundation en la revelación for suponer que existe una dotación especial favor of sacramental además de la dotación favor of the extras enseña Santo Tomás, la gracia sacramental es por su esencia la misma favor que la extrasacramental y. Pero añade tú dis cierto deje el lo divino prepara para conseguir el fin del particular, la gracia sacramental se suma a un sentido general y es decir, a un tipo especial de asistencia divina para obtener un fin secreto, ese en 62, 2. Cayetano, tú eres el único, por la gracia actual Suárez y otros o un opinar y cuyo título es requisito de este gracias a la ayuda del actual. Otro tomista, como Juan de Santo Tomás, con más de acierto juzgan tal vez que la expresión de Santo Tomás hay que como una asistencia interpretarlas de Davaín habitual, cuya de un ser la naturaleza declare and set intrínsecamente por el cual la gracia santificante experimenta con un perfeccionamiento interno relación al ende especial de confirmación. Estás aprendiendo los teólogos generales actuales entre los que con la gracia sacramental vinculada va el derecho a las gracias actuales requeridas según el tiempo y las circunstancias para conseguir el fin del sacramento. Pío XI declaró su determinación del casado, les permiten finalmente, los contrayentes, el derecho al socorro del actual partis, siempre que lo necesiten para cumplir con las obligaciones las de su estado de Z 2237. C. La medida de la gracia sacramental. Dios tiene para distribuir absoluta libertad aunque las gracias, suponen casi unánimemente teólogos los que cada juramento para confirmar de por sí misma la medida de gracia a todos aquellos que lo reciben. No obstante esto, el grado de disposición subjetiva diferente tiene como en los adultos una distinta medida de la consecuencia la gracia de que reciban producida de acuerdo con la obra del efecto producido, DC 799. Por eso, que tiene la Iglesia hizo la buena preparación para siempre el valor del alto aprecio recibirlos del sacramento, cf. La práctica del catecumenado first en la Iglesia, STH tiene 69, 8. 2. El carácter sacramental. A.
realidad del carácter sacramental. Hay 3 sacramentos, el bautismo, la confirmación y el orden, que en el alma presionando a carácter, es decir, one mark espiritual indeleble, y que, por tanto, no pueden repetirse, de fe. El Concilio de Trento, contra los reformadores, quien siguiendo el precedente de Wycliffe negaron el carácter sacramental, hizo la siguiente declaración: si alguien dice, los 3 sacramentos del bautismo, la confirmación y el carácter de orden no están impresos en la mente, es un firmar un espiritual e indeleble, que no pueden ser conocidos, como, DZ 852, cf. DZ 411, 695. Alusiones sobre el carácter. La Sagrada Escritura no assembly de sacramental más que, cuando Dios habla del sello que en los fieles o de que estos son sellados publicados por ellos en con el Espíritu Santo, 2 Ioar 1, 21 es quien es Dios a nosotros y a vosotros fortalecemos en Cristo, nos ha ungido que hemos sellado has depositado y las del Espíritu asegurando en nuestros corazones Efesios 1 y 13, en él, en Cristo, ya que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido F 4 y 30. Guardareof entristece al Espíritu Santo de Dios en el cual sellados haber sido para el día de la redención. Distinción todavía no se hace en estos textos entre el sello del Espíritu Santo, que son efecto del bautismo, y el estado de gracia. Enseñan los padres que el bautismo impronta en un sello movido, por este misterio dan y por eso el nombre de selle o sigilación, es fragis, silofabal. San Cirilo de Jerusalén llama al bautismo, sello sagrado e inviolable, procat. 16. San Agastán, que es el primero en usar el término kerictar, EP 98, 5, on baptism. 4.1, 1 Irandamli, test contra los donatistas que el bautismo y el orden no se pueden recibir otra vez por el carácter que estos sacramentos confieren independientemente de las partes, el cual no se pierde por el pecado mortal. San Agastán hallamos expuestas y en las del carácter marca esenciales sacramentala, y distinción y de la separabilidad grace, devota, a diferencia de la consagración de la o vida eterna participación EP 98, 5, sobre el bautismo, V 24, 34, B, su inadmisibilidad, CEP. Farm. 213, 29, y Celift. Petit. 2, 104, 239, y C, se conocen como consecuencia de la anterior la no reiterabilidad sacramento, CEP. Farm. 213, 28. La formación sobre el carácter sacramental supo estructurarla científicamente la teología escolástica el final del siglo XII y comienzos del XIII. Peter Singer, más 1197, fue el primero en los probar sacramento del bautismo, la confirmación y el orden repetir porque no se pueden presionar carácter. One side muy importante en el desarrollo de esta learning se debe a la antigua escuela franciscana, Alejandro Ales, Buenaventura, de San Alberto Magno y, sobre todo a Santo Tomás de Aquino, cf. Sth. En 63, 1 a 6. Escoto ejercitó sus críticas las pruebas de escritura y tradición a favor de la existente del carácter más por consideración a la autoridad de la Iglesia, siguió creyendo en ella. Él es el primero que habla de la doctrina del Papa Inocencio III en un documento oficial del carácter sacramental, DZ 411. B. La esencia del carácter sacramental. Es una marca el carácter sacramental impreste espiritual en el alma, de fe. Si la declaración considerarnos la del Concilio de Trento, DC 852, definiremos corno un ser el carácter sacramental real y accidental inherente al nutritivo o precisamente como una de las más cualidad sobrenatural con la herencia física en el alma. Especie de cómo lo clasifica el poder de Santo Tomás, mientras que la suma de Alejandro, San Buenaventura y San lo definen como el, donde Crisóstomo bajo Alberto el Grande, STH 3, 63, 2, un personaje que importa el poder espiritual ordenado a los asuntos relacionados con el culto divino. Según Santo Tomás, el sujeto o sustentada del carácter no es la sustancia del alma, como afirman Belarmino y Soares, sino la capacidad cognitiva, porque los actos de calt para los que son capacita manifestaciones de la fe que pertenece a la capacidad cognitiva, STH 3, 63, 4. No es compatible con las enseñanzas del Concilio de Trento la enseñanza de Durand, más 1334, de que el carácter arte sacramental con relación a puramente conceptual, relación, por la cual y en virtud de una institución divina, una persona es llamada capacitado y de manera puramente extrínseca para realizar determinadas acciones de autoridad, de manera proporcional a poderes como el rendimiento de para realizar un dignatario determinadas las acciones de quien quiera. C. Finalidad del carácter sacramental. Dar poder para realizar el carácter sacramental impulsado por el culto cristiano, enviado. Común. Siguiendo la concepción del carácter agustiniana a separación y en función del pensamiento del pseudo-Denis, considera a Santo Tomás como la fin del carácter aplicación sacramental del culto divino, es decir, el poder para realizar los actos de culto cristiano. Esta designación puede ser pasiva o inactive one, which autorice para recibir o para administrar según los sacramentos, STH 363. 3 a cada fiel se le asigna recibir o entregarlo a otros, que pertenecen al servicio de Dios, y esto es de carácter estrictamente sacramental. Como la del culto cristiano es un efluvio del total que el sacerdocio de Cristo en Lucas,
uno de Cristo y el carácter asimilación eres el único. El sacerdocio es una estafa para nuestra participación en el escoge mientras el sacerdote es del Jesucristo, STH 5263, 3, todo el rito del cristianismo se deriva del sacerdocio de Cristo, por lo que está claro que el carácter sacramental es especialmente el carácter de Cristo, los fieles son comparados con caracteres sacramentales, que no son más que ciertas participaciones en el sacerdocio del mismo Cristo. Se configura el carácter signo sacramental, por cuanto a la semeja tomamos sacerdote Jesucristo. La función principal era derivar otras secundarias. El carácter eres el signo del distintivo, pues sirve de los bautizados y no bautizados distinción entre los confirmados y no confirmados, entre los ordenados y no ordenados, eres el signo de un dispositivo, porque capacita para ampliar determinados actos de culto y de santificar todo en orden, por la gracia del y las gracias para recibir la manera son indirectas, actuales, usted firma obligativum, por cuanto al culto, nos vemos obligados a cristiano y, para realizarlo dignamente. Examinar la posesión de la gracia santificante. El hecho de que solamente 3 sacramentos, un sable, el bautismo, la confirmación y el orden, impriman carácter, tiene su base especulativo en los que estos 3 sacramentos y único que poder para realizar confieren impulsado por el culto, cristiano, STH. 363, 6. D. La permanencia del carácter sacramental. El carácter sacramental permanece, cuando menos hasta la muerte del que lo posee, de fe, DC 852 marca indeleble. Opiniones sobre según los padres y teólogo, no acaba con la muerte el carácter, sino que se perpetúa sin fin during the life of the future. San Cirilo nos habla de Jerusalén de un sello del Espíritu Santo que no puede borrarse en toda la eternidad, Procat 17. Especulativa con argumentos que llena la extensión prueba la del carácter por la longitud sacerdocio eterno de Cristo, y por la inmortalidad del alma, STH 3, 63, 5. Capítulo 3. Institución y la número de los sacramentos. 6. La institución por Cristo de los sacramentos. Noción, por la gracia del sacramento del ala como se sigue que únicamente el signo de eficaz de Dios, el autor de toda gracia de Dios, la causa del principal en la puede ser la institución de un sacramento. La criatura no puede instituirlo como causa, a ministerial. El poder correspondiente a un Dios con respecto a su nombre de ya sacramentos recibe el poder de la autoridad, y correspondiente a la criatura, el ministerio de poder. Cristo, como Díaz, plantea el poder de autoridad y, como hombre, el ministerio del poder. Estos son los últimos denominados el ministerio principal o poder o cargo en razón de la unión hipostática humana con la persona de la naturaleza del divino Logos, cf. STH 364, 3 y 4. 1. Institución por Cristo. Todos los sacramentos del Nuevo Testamento fueron instituidos por Jesucristo, de fe. El Concilio de Trento la pronunció contra los reformadores, quienes consideran la mayor parte de los sacramentos como invención de los hombres, e hizo la siguiente declaración: si alguien dice que la nueva Yegis no ha sido todo de Jesucristo, nuestro Señor, ¿cómo? DZ 844. Se opone también a la enseñanza Cat 6 Lico la teoría de los Maadarnists según la cual los LAL proceden del Cristo vida de Jesús, DZ 2039. El tiempo presente, historiadores de la Religión explican por los sacramentos como imitaciones de los misterios paganos son una construcción infundados. Es imposible probar que los misterios del culto de los deriven ritos esenciales mismo un pagano. En importancia secundaria a las leyes de advierte un influjo limitado del civil circundante sobre el cristianismo naciente. Se explicarán varios tipos de semejanzas en cuanto a las ideas y por las expresiones religiosas disposición hacia la religión que siente la naturaleza humana, algo común a todos los hombres, y también por la adaptación, explicó psicológica a las circunstancias de la época. 2. Institución directa. Christ instituyó directamente y todos los sacramentos, y en vi. Cierta. En los sacramentos significa que Cristo instituyera, directamente de la gracia del sacramental determina el efecto de la específico en cada uno de ellos, y ahí para producir ordenó a ese efecto de la simbolizar el signo de la gracia del externo correspondiente para agrandar. El midia y tuviera instituido los Cristo de manera los apóstoles y sus ance del sacramento, si hubiera dejado el encargo el efecto de la, por la gracia del sacramental y su correspondiente en absoluto determinado con el signo de lo externo. Algunos teólogos escolasticae, Víctor Hugo de San Pedro Lambard, maestro Roland, Buenaventura, sostuvieron la opinión de los sacramentos de la confirmación y la extremaunción instituidos fueron los apóstoles movido por el Espíritu Santo. San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, S364, 2, enseñan Escoto y todos los que Cristo instituyó directamente sacramentos. La Sagrada Escritura da testimonio de que Cristo en el sacramento instituyó directamente los bautismo, la Eucaristía y el orden. Los últimos sacramentos existían y en tiempo de los apóstoles, como evidencia de sabemos de la Sagrada Escritura. Los apóstoles no tenían atribuyen a sí mismos derecho alguna para instituirlos, sino que se deberían ser considerados como ministros administradores y de los misterios de Dios, 1, 4, 1, cf. 1 COR 3, 5. Sabre nada sobre los padres no parecen institución de juramento alguna por los apóstoles o la Iglesia. San Ambrosio dice refiriéndose a la Eucaristía quién es el autor de los sagrados misterios, sacramento, permitiendo al Señor Jesús. Han venido estos sagrados misterios del cielo, el sacramento. AP 4,
13, cf. San Agustín, el Lob, Tiar 5, 7. Se prueba por Cristo de los sacramentos especulativamente la institución a direct, if consideramos que los sacramentos, lo mismo que las verdades de fe, pertenecen instituida por Cristo a los fundamentos de la religión. Esperar que la analogía nos permite a Cristo, así como confirmar personalmente y su Iglesia la sustancia de las verdades inmutables de la fe, de la misma manera instituiría entregará personalmente y su la Iglesia de los sacramentos inmutables management. La institución directa por Cristo de los sacramentos salvaguarda la unidad de la Iglesia, cf. STH 264, 2 a 3, 64, 4 a 1. 3. La sustancia de los sacramentos. Cristo ha fijado la sustancia de los sacramentos. La Iglesia no tiene derecho para cambiarla, enviado. Cierta. Inmediatamente los que la verdad de Cristo instituyera nosotros mismos permite concluir que esto está de la sustancia determinada inmutable y es para todos los tiempos. Cambiar la sustancia de algunos de ellos sería instituir una nueva confirmación. El Concilio de Trento enseña que la Iglesia ha tenido en siempre el poder de los sacramentos introducir cambios en la administración, pero if iterar id sustancia, guardar su sustancia. La Iglesia jamás pretendió tener el derecho de la sustancia change los sacramento, DZ 931, cf. DZ 570 mm, 2147, 2301, N1. Discutir si Cristo instituyó en especial, particularmente, o en general, es asunto y la forma de los sacramentos, es decir, del, if the sign of the sacramentalo, if only solamente específico él determinó dio la naturaleza, en general, la idea del sacramento, dejando la forma de asu y la Iglesia que la materia. Esta manera última instrucción deja aún mejorar el margen a la cooperación de la Iglesia y se aproxima a la teoría de la institución mediada. La declaración del Concilio de Trento que presentamos anteriormente, DC 931, habla más bien a favor de la institución específica, pues la expresión sustancia los sacramentos significa, según su sentido reunión, la sustancia concreta, es decir, la materia y la forma, aunque no excluyen como palabras clave, desde luego, la institución generix. Con respecto al bautismo y a la Eucaristía, hallamos en la Escritura claramente por evidencia de la especificidad de su institución, ocurre bien pero no con respecto a los últimos sacramentos. Debemos excluir hubiera determinatio en que Cristo compuesto, individualmente, el sacramental, es decir, ol pormenores de Brito, por ejemplo, la inmersión o infusión tratándose del bautismo, el texto de la forma. La forma sacramental regulador no fue por Cristo en cuanto a su texto, permitiendo únicamente en cuanto a su sentido. 4. Dominus accidental. Hay que distinguir entre los ritos esencial de los sacramentos, que se basan en la institución divina, y, aquellas otras oraciones, ceremonias y ritos accidentales que con el correr del tiempo fueron introduciéndose por la costumbre o por una prescripción eclesiástica positiva, y que tienen la finalidad de presentar simbólicamente el efecto de la gracia sacramental, dar idea of dignidad y sublimidad de los sacramentos satisfaís el ansia natural del hombre, que es un ser sensitivo racional, per. Poseer forma el exterior del culto y prepararle a la recepción de la gracia, cf. DZ 856, 931, 943, 946. 7. El número de los sacramentos. Hay 7 sacramentos de la nueva alianza, de fe. Contra los reformadores, que después de muchas vacilaciones terminaron por no admitir más que 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, dice el Concilio de Trento that no existing if más ni menos que 7 sacraments, a saber, el bautismo, de confirmación, Eucaristía la penitence, la de los enfermos unción el orden y el matrimonio. Si alguien dice que los sacramentos de la nueva ley son más o menos de 7, como, DZ 844. La Sagrada Escritura menciona incidentalmente los 7 sacramentos, pero no enuncia todavía formalmente su número de 7. Tampoco entre los padres se halla expresión formal de este número. Alta enunciación formal, presupuesto y muy desarrollado un concepto de misterio. Por eso, no aparece antes de mediados del siglo XII. Este número hablar de los primeros en el maestro Simon son las opiniones divinidad de Gilbert de la escuela de Poitiers, Peter Lombardo y el maestro Roland, Alejandro III. 3 de los 7 argumentos de los que podemos presentar a favor de los sacramentos. 1. Prueba teológica. La de los 7 sacramentos existentes se considera verdad de fe en toda la Iglesia desde mediados del siglo XII. Primeramente la encontramos convicción científica como los teólogos, y después la vemos confirmada en la enseñanza del siglo XIII por el de la Iglesia. Los concilios unionistas de León, 1274, y Florencia, 1438 a 1445, enseñan expresamente el número de 7, 1, Z 465, 695, cf. DZ 424, 665 y 6. Cristo sigue viviendo como en la Iglesia, 28, 20, y Espíritu Santo en la obra de enseñanza directa, Juan 14, 26, en la Iglesia universal no hay errores padecer. Por eso, la fe de la Iglesia constituye para los creyentes un criterio universal suficiente para conocer el carácter revelación de la enseñanza. 2. Prueba de prescripción. Probar no es posible que algunos de los 7 sacramentos fueron instituidos en una época cualquiera por algún concilio,
Papa, algún obispo o alguna comunidad cristiana. De las definiciones emanado of the council, and there before, de las enseñanzas de los padres y teología de cada uno de los sacramentos suponen es algo que la que se remonta a muy antigua tradición. Podemos inferir de ello que los 7 sacramentos existieron desde un principio en la Iglesia, cf. San Agustín, de Immersion 4:24, 31, lo que toda la Iglesia forfesa y no ha sido instituido los council, sino que siempre se ha mantenido como tal, UGC creemos con toda reisa aunque ha sido transmitido por la autoridad apostólica. 3. Historiador de pruebas. Podemos evidencia aducir de la Iglesia ortodoxa griega, que en el siglo IX, siendo Patriarca Focio, se separó temporalmente de la Iglesia católica, a definitivo haciéndola de manera en el siglo XI, 1054, Miguel debajo el patriarcado cerulario. Dis Catholic Dissidentes está de acuerdo con la Iglesia católica en el número de los sacramentos, y ahí lo atestiguan Pig Books and Liturgical sus declaraciones en los concilios Unionists Lyon, DC 465, and Florence, DC 695, las respuestas que dio las Praapasisians of el sindicato protestó en el siglo XVI y por parte de los cerdos profesiones estar fuera de quien sea. La expresión formal 7 de ser el número de los sacramentos fue tomada y reparo de la Iglesia católica de Occidente en el siglo XIII, pues responde a las convicciones de la fe en la Iglesia profesada ortodoxa griega. Martín Crusius y James Andreia, teólogo protestando y profesores sobre Tübingen, enviaron al patriarca Jeremías II de Constantinopla una versión griego de la Confesión de Augsburg para que en torno a las conversaciones sirviera la base del sindicato con los testificados. El citado patriarca, en su primera reunión, 1576, les contestó refutando las palabras clave de cerdo tomadas con las enseñanzas de Simeón de Tesalónica, Sacramentis 33, los misterios o sacrament en la misma Iglesia católica de los cristianos ortodoxe, son 7, un sable, el bautismo, la unción con el mirón movido, la Sagrada Comunión, la ordenación, el matrimonio, la penitencia y los santos oleo. Pues los 7 conceden favor del Espíritu movido, como dice Isaías el Hijo 7 y también los misterios de la Iglesia, que son operado por el Espíritu, cap 7. Refiriéndose expresamente a esta declaración, la Confessio Orthodox, 98.1, Mogilán Pedro del Metropolitan de Kiev, 1643, también especifica 7 sacramentos. La confesión del Patriarca Dositeo de Jerusalén, 1672, tuvo a la confesión del Patriarca Cirilo Lucas of Constantinople, de 2 sacramentos ideas calvinistas y que no admitía más que el bautismo y la dinar, y proclaim expresamente, recalcándolo bien, que son 7 el número de los sacramentos en la Iglesia ni menos no poseemos un mayor número de sacramento, pues cualquier otro de 7 es un número que se diferencia de engendres desvaríos herejes, 15 de diciembre. La sector de los nestorianos los monofisitas, desgajadas de la Iglesia during el siglo V, profesan also 7 que es el número de los sacramentos. Mientras que los de la Iglesia católica en la enunciación tanto la opinión de los nestorianos se diferencian algún de los sacramentos, los monofisitas concuerdan completamente con ella. El teólogo nestoriano Ebed Jesú, T. 1318, especifica que siguen los 7 sacramentos a continuación: sacerdocio, bautismo, aceite de unción, Eucaristía, remisión de los pecados, levadura sagrado, levadura para preparar el pan de las hostias, y el de la cruz señal. El catecismo del obispo monofisita Dogdeis llamado Sabirio Ugarsaum, 1930, enseña los sacramentos de la Iglesia son el bautismo, el maíran, Eucaristía, la penitence, el orden sacerdotal, la de los enfermos unsio unimarid. Prueba especulativa. Los términos del acuerdo del que sean 7 los mismo con los sacramentos infiere por analogía de la vida sobrenatural del alma con la vida natural del cuerpo, por el bautismo he engendrado la vida sobrenatural, por la confirmación llega a su madurez, por la Eucaristía recibe la comida, es por el arrepentimiento sincero y que deben preocuparse por la enfermedad del pecado y la extrema unción que éste deja en el alma de las debilidades, por medio del orden y el matrimonio de los 2 sacramentos art regida social eclesiástica y se la sociedad y acrecienta tanto en su cuerpo como en su espíritu, Kip, cf. STH. 365, 1, San Buenaventura, Breviloquium 4.3, DZ 695. 8. Necesidad de los sacramentos. No necesita ser lo que no puede, S 182, 1, no es posible no ser, bien sea en virtud de un principio interno, por ejemplo, el existente de Dios, o en un principio virtud extrínseco. Esta fue una de las razones por las que final o último puede ser, uno sobre la causa eficiente. La necesidad que impuso la causa final, need to end, consiste en que no se puede dicha determinatio en difa determinatio center, por ejemplo, no se puede conservar el cuerpo humano y proporcionarle de food, o cuando menos, no se puede alcanzar fácilmente, por ejemplo, para realizar un viaje es mucho mejor use un centro de locomoción. La y la necesidad que realiza una fuerza determinada como causa de acción eficiente, coerción. En sentido mejorar, suele darse también el nombre de un alto grado necesidad de conveniencia, o fitness puede necesitar acuerdos, STH 182, 1. 1 por parte de Dios. Dios puede también comunicar la gracia, sin los sacramento, propiedad cierta. Dios, por su omnipotencia y libertad, puede favorecer la comunicación de la manera puramente espiritual. Por eso, no tenía la ineludible necesidad de instituir sacramento, STH 376,
6-1, el poder no se limita a los sacramentos. Pero, considerando el sensitivo racional de la naturaleza del hombre, tal institución era muy adecuada, o fitness puede necesitar acuerdos. La naturaleza de la Iglesia como sociedad visible impulsa igualmente el símbolo religioso visible, signos y símbolos que se distinguen seguro, cal. Rom 2:1, 9, 4. Los sacramentos son también muy trabajadores por fomentar las virtudes cristiano, signis la humildad, haciéndonos dipendo felement sensibles, la fe y la confianza, dándone un arrest sensible de la vida future, y la caridad, porque nos vinculan a todos en un mismo cuerpo místico, cf. STH 361, 1, SCG, 456, Gato. Rom. 51:1, 9. 2 por parte del hombre. Los sacramentos del New Testament, de son necesarios al hombre turich la salvación, de fe. Christ instituyó y como los sacramentos has vinculado a ellos la comunicación de las partes, tenernos ni tú los mismos, de ni tú, para conseguir la salvación, aunque no todos los sacramentos escan necesarios for each person. La recepción efectiva puede sustituirse en caso de peligro por el deseo de recibir el sacramento, voto secreto necesita hipotética. El Concilio de Trento pronunció contra los reformadores, quien, por su mero aprendizaje de la fe, atenuaban la necesidad de recibir los sacramentos para salvarse. Declaración de Hacienda la siguiente: si yo dijera que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios para la salvación, pero es, para los hombres, y por Dios, y sin ellos la gracia de la justificación por la fe sola, sin el deseo de obtener, aunque no son necesarios para todos, como, DZ 847, en la Edad Media. Impugnaron los catar la necesidad de los sacramentos. Sacramentos son los medios para la consecución instituidos por Dios de la salvación eterna. 3 de ellos, según la economía de la redención ordinaria, y fellos son tan necesario que no es posible rich la salvación. Estos 3 sacramentos son, para los efectos individuales, el bautismo y, si el pecado sea los ultrajes cometieron un pesado, la, arrepentimiento ahora, para la colectividad del orden del sacramento. Los últimos sacramentos son necesarios por cuanto, si ello, no hay copias de seguridad son tan fáciles de conseguir la salvación, pues la confirmación son consumación del bautismo, la extrema unción consumación de la penitencia, el matrimonio para la base de la sociedad custodia Eucaristía eclesiásticos y la meta de todos los sacramentos, cf. STH 765, 3 y 4. Capítulo 4 para. De ministar y el sujeto de los sacramentos. 9. El ministro de los sacramentos. 1. La person ministar. A. Ministrar primaria y secundariamente. A. El ministro es principalmente el Dios de los sacramentos son enfermedades Jesucristo, enviado cierta. Pío XII enseña en la encíclica S. Body, 1943, cuando los sacramentos de la Iglesia se administran con la propia tranquilidad externa produceles el efecto interior en las palmas por la misión jurídica con la que los el Divino Redentor envió a apóstoles al world. Corno el mismo había sido enviado por el Padre, ver Juan 17, 18, 20, 21, él es quien por la Iglesia bautáis, enseña, gobierno, desata, empate, ofrece y sacrificio. San Pablo te dice que Cristo purifica a quien los bautizandos mediante el lavado del agua, Efesios 5 y 26. Ministro de los servidores de nombres humanos es tan solo representante de Cristo, 1 Sioar 4, 1, los considerados servidores son precisos que los hombres de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, 2 Sioar 5, 20, somos embajadores de Cristo. San Agustín determinación más baja de León 1, 33, ese es el que el Espíritu Santo bautizar si bautiza a Pedro, al, Cristo, es quien bautiza, si él bautiza a Pablo, al es quien bautiza, si bautiza compañía, al es quien bautiza, Deo, Tiar 6, 7. B. El ministro en segundo lugar es el hombre en los sacramentos, estado de la expedición en estado de viaje, enviado común. Prescindiendo del bautismo y los sacramentos del matrimonio, para la gestión y revuelto de los dimas es necesario poseer poder sacerdotal y o episcopal recibido por ordenación. El Concilio de Trento, reformista sobre el sacerdocio es contrario a la doctrina del universal de la todos los fieles, declaró, si alguno dice, que todos los cristianos en la palabra y administrando los sacramentos, tienen pleno poder para todos como, DZ 853. Como ministro de representación de la obra humana de Cristo, in persona Christi 2 Ioar 2, 10, necesita un poder especial por Cristo conferido o por la Iglesia de Cristo. Ministro de sacramento ha de ser lo que distinto del sujeto recibe, si exceptuamos el caso de la Eucaristía. Inocencio III declaró uno mismo que el bautismo era de flaco, pero como hizo el aprecio de expresión enérgica de la fe en el sacramento y del deseo de recibirlo, un sacramento devoto, DZ 413. B. Independencia de ortodoxia y del Estado a favor del ministro. La validez, eficacia y los del al jardín colgante doxia y del estado de gracia ministar. Por lo que al estado de, por la gracia de la duración de la batería, eres la tesis de fe, por lo que concierne a la ortodoque, are de JE tratándose del bautismo, DC 860, y la siguiente oración tratándose a la fe de los dimas sacramento, CF. Código de 2372. El mismo el Concilio de Trento pronunció contra los donatistas, valdeneses, fraticelos, biclifitas y usite haciendo la siguiente declaración:
si alguno dice que un ministro está en pecado mortal, siempre que observe todos los elementos esenciales que pertenecen a la realización o atribución de el sacramento, ni efectúa, ni confiere el sacramento, en As, DZ 855, cf. DZ 424, 488, 584, 672. En los debates sobre rebautización de los herejes, Papa Esteban I, 256, argumentando que sobreentregó recurso contra la opinión de Ciprou, obispo de Cartago, y Firmilianus, obispo de Cesarea, que el bautismo administracio por los herejes son válidos, disi 46. Por consiguiente, si algunos vinieren a vosotros procede de alguna hereje, no tenía pulso ninguna innovación, sino lo que es tradicional, a saber, la mano para que se les imponga penitencia, nada debe cambiarse a menos que se informe que más menos imponer a la penitencia. El error de los donatistas, que enseñaban cuál agrandar administrar válidamente los sacramentos era necesario no solamente la ortodoxia, permitiendo también es libre de todo pecado serio, fue refutado por Optato de Milevi, sobre todo, por San Agustín, los cuales se fundaron en que Cristo is minister for the primary de los sacramentos. La prueba teológica por razones internas la tenemos en la tesis de la eficiencia de acuerdo con el trabajo del efecto producido, de los sacramentos, así como también en la consideración de que el ministro, el humano en los mismos no está permitiendo la causa del instrumental con respecto a con acento Cristo, que es el primer ministro. Tales como equipo obra por virtud de la principal causa, por lo mismo la eficiencia sacramento subjetiva no depende de la situación del queloso. En el caso de ella dependiera, deberíamos tener una fuente de incertidumbre por la preocupación por la continua intranquilidad, cf. STH tiene 64 años, 5. C. Ministro dignidade. Servidores de nombre como representante de Cristo, ministro obligado está en conciencia. Por administrar los sacramentos dignamente, es decir, en estado de gracia, cf. Del 19, 22, Levítico 19, 2, 21, 6. Blasfemias administrar son un misterio en estado de pecado mortal. El al lado de la administración del bautismo en peligro de muerte, porque el ministro de bautismo no necesita obra como asistente oficial de la Iglesia, sino que es uno que corre en que se halla en peligro la ayuda de una persona. El Catecismo Romano, 2.1, 20, 2, hace la siguiente exhortación: le santo, no cesaremos of encarecerlo, hay que tratarlo with santidad y respeto cf. STH 364, 6. 2. Ministro de Acción de los Ángeles. A. Se prepara para válidamente es necesario que los sacramentos ministro realice como lo sacramental conviene, de fe. Y ello significa que el material debe tomar la forma de sustanciales, emplear la colonia del sacramento, uniéndolas ambas en un único signo de lo sacramental, DZ 695. B. El ministro tiene la delicada adición, la intención de hacer, cuando menos, lo que hace la Iglesia, de fe. El Concilio de Trento, contra los reformadores, que negaban fuera necesario la intención del ju conduzca los sacramentos, porque esto no tendrían más que un valor subjetivo y psicológico, declara: si alguien dice, los guardias efectúan los sacramentos, y no confieren ningún menos la intención de hacer lo que la Iglesia, como, DZ 854, cf. DZ 424, 672, 695, 752. La expresión pretender hacer lo que hace la Iglesia están en corriente y comienzos del final del siglo XII, XIII, Prepositino Geoffrey de Poitiers, Eric de Auxerre, Felipe el Canciller. A. Necesidad de la intención. Los padres no hacen comentarios expresamente sobre la necesidad de la intención de administrar los sacramentos. Esta ya en la que se incluye considera debida realización de la acción sacramental. El Papa Cornelio, 251 a 253, declaró episcopal de la consagración como novaciano, imposición de las manos y aparente dast, es decir, como conejo, evidentemente por falta de la intención necesaria por el ministro, Eusebio H.E.P. Force 43, 9. En la época patrística reinaba alguna incertidumbre sobre la validez del bautismo que tienen efecto en broma o por juego. San Agustín no atrevió a dar ninguna solución categórica, on baptisam 7, 53, 102. El problema lo aclaró por vez primera la escolástica el primer set sobre todo Ucosan ganador, libro 2, 6, 13. Se deduce que es la intención necesaria, por las siguientes razones. Como ministro de arte humano, servidores de nombres representativos de Cristo, 1 CO 4, 1, 2 CO 5, 20, actualmente está obligado a someter y adecuar sus voluntad a la voluntad de Cristo, que es quien le ha confiado el encargo de administrar el sacramento. Pradact si sigue en su iglesia Cristo obrando. Por eso hasta la intención de hacer lo que hace la Iglesia. El ministro dotado de un ser humano es reisa ani libertad. Por eso, el acto de los sacramentos administra ha de ser un acto humano, es decir, y de la libre del entendimiento una sola acción que precede a la voluntad. Hugo de San Víctor, que es el primero en la necesidad de la intención acentuar, enseña la razón debe ser obra de Dios, de Sacr 2, 6, 13. Del arte a la ambigüedad del signo del sacramental indiferente de por el sí se está preparando un significado diferente. For la intención ministrar típico y se convierte en ordenadas al efecto sacramentals, cf.
STHC 64.8. B. Cualidad de la intención. Por lo que al respeto subjetivo humorístico, el ideal es la intención actual, es decir, que preceda la voluntad de aquella intención acompañante y toda la ceremonia, notemos pero no es que tal intención necesaria. Hasta la intención virtual, es decir, la que se concibe ceremonia y antes de la que durante el transcurso de esta estancia virtualmente, Santo Tomás la llama intención habitual, STH 364, 8 y 3. Insuficiente es la intención habitual, es decir, que se aquella concibe antes de la ceremonia y no se retira, pero que durante la ceremonia actual no existe de manera si siquiera virtual, y por lo mismo no tiene influencia sobre ella. Por lo que a la respetuosa objetiva humorística, hasta la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Por eso no es necesario que tenga la ministra intención de los efectos del lograr que la Iglesia logre, por ejemplo, la remisión de los pecados. Tampoco es necesario que tenga la intención de realizar un juzgado específicamente church. Basta la determinación de efectuar una ceremonia religiosa corriente entre los cristianos. C. Renal de la intención externa meramente. Según la opinión de los teólogos Oikas to be general, for the management and the internal of a strong de los sacramentos se requiere la intención, es decir, la realización one of the external intent tal que no solamente tenga por objeto de la ceremonia sacramental, sino también su significación las cosas internas. Yo insuficiente la intención meramente external que consideraron como suficiente numerosos teólogos de la escolástica primitiva, por ejemplo, Roberto Pipol y Rolando, y más recientemente Ambrose Catarina, S.O.P., T. 1533, y muchos teología de los AIS 17-18, por ejemplo, Seray. Tiene por objeto fue intención meramente externa realizar el con la seriedad y en las circunstancias debidas ceremonia religiosa, pero su significación dejando a un lado una palabra religiosa. Como es natural, sach intención no ansar al deber de hacer lo que hace la Iglesia, el ministro como servidor de papel del Cristo ni a la finalidad del signo sacramental, que es en sí y recibe su determinación de la intención a la ambigüedad de las partes internas del arte, ni está de acuerdo con la declaración del tampoco autoridad docente, cf. DC 424 verdadera intención. El Papa Alejandro establece la VAR en 1690 la siguiente proposición: el bautismo es válido cuando conferido por un ministro que alguna de las formas externas de bautizar observa dentro de su corazón resuelve, no pretendo lo que la Iglesia, DZ 1318, cf. DZ 672, 695, 902. El bautismo es válido cuando lo confiere un ministro que alguna de las formas externas de bautizar observa dentro de su corazón resuelve, no pretendo lo que la Iglesia, DZ 1318, cf. DZ 672, 695, 902. El bautismo es válido cuando lo confiere un ministro que alguna de las formas externas de bautizar observa dentro de su corazón resuelve, no pretendo lo que la Iglesia, DZ 1318, cf. DZ 672, 695, 902. Esta intención, las cosas internas de las que en sí misma requiere, puede ser especial y refleja o general y straight, según que en particular o en general se pretenda la significación religiosa interna de la ceremonia sacramental, y se haga esto con reflexión o sin ella sobre el fin y los efectos de la confirmación. 10. El sujete de los sacramentos. 1. La persona del los recibe. Solamente puede ser el sacramento recibido de manera agitado por una persona que se halla en estado de peregrinación, en camino, enviado común. Como el sacramento comunica la favor espiritual de manera sensible, solo un ser sensible racional, cual es el hombre que vive sobre la tierra, puede ser sujeto apropiado para su recibo. No pueden recibir los muertos sacramentos. Los sínodos de Hipona, 393, y Cartago, 397, que le impidieron bautice y de la comunión a los muertos. 2. Términos revueltos para la recepción. A. Prescindiendo sacramento de la penitencia, nadie requiere para la validez de los sacramentos, por parte de los recibe, y ortodoxia y disposición moral, sent común. Una de las penitencia constituye la excepción de sacramento, impulsada por la moral porque los del penitente, según opiniones, son, en cuanto cuasi materia, un elemento de los signos esenciales del sacramental. En la disputa con los donatistas, enseñanza católica, los defensores de la validez de los sacramentos aseguraron arte independiente de que los de la ortodoxia y dignidad de government of moral no only, sino también del que los recibe. San Agustín enseña la pureza del bautismo son totalmente independientes de la limpieza o administración inmundicia lo que como del que lo tanto del recibe, against lift. Petiliar su 35, 82. La prueba de la internatis roots en que los lal reciben santificadora y su virtud de los que los del recibe if de management, alau de Dios de toda author of grace, cf. STH 368-8. B. A la validez sacramento que requiere por parte del que lo recibe, si tiene uso de reisan, intención de la recibirlo, sent cierta. Según enseñanza del Concilio de Trento, la justificación de las personas que han llegado al uso de la razón, por gozar del ejercicio del entendimiento y la libre voluntati, tiene lugar por medio de la aceptación voluntaria de la gracia, a través de la recepción voluntaria de la gracia y regalos, DC 799. El que se recibe el sacramento de la voluntad pero si tienes la intención de lo contrario y la propia, por tanto, no es válido.
El Papa Inocencio III declara que el bautismo obligado era inválido, DZ 411. Intención de la necesidad de tener un recibirla al para administrarla como en la naturaleza del sacramental, permitiendo la voluntad únicamente en la libre del hombre. Estás convocando a la sabiduría de Dios en consideración el tener la libertad del hombre y hacer la salvación depender del que ha llegado al uso de la razón de su propia decisión. El niño, todavía no tiene que uso de reisan, recibe la sacramental grace, sin su consentimiento. El Papa Inocencio III declaró, 1201, determinación del bautismo de los niños el pecado original, y si se vuelven en contra del consentimiento, si perdona también consentimiento, en virtud sacramento, DZ 410. Cualidad de la intención. Como el papel que desempeña el que recibe el sacramento son puramente receptor, basta ordinariamente, desde el punto de vista subjetivo, la intención habitual, y en caso de necesidad, merchandise del conocimiento, perturbación mental, el sacramento puede ser administratio if de existing razones fundadas a admitir para que el sujeto, antes de sobrevenir el caso de necesidad, tenía al menos el deseo de recibir el sacramento implícito, intención expresian. En el matrimonio que requiere intención virtual, porque los contrayentes no son receptores sin diluir permite, al mismo tiempo, otro sacramento, y lo mismo se diga, probablemente, del orden sagrado, por las que de él se derivar y graves consecuencias de las promesas. En cuanto a la objetiva humorística, hasta la intención de la administración recibir la Iglesia. 3. Términos para recibir los sacramentos dignamente. O fructuosamente merecer para recibir los juramentos requiere disposición moral en todo aquel que ha llegado al uso de reisan, de fe. Tal disposición consiste en apartar de sí los estorbos para recibir la gracia, DZ 849, los que no. Sacramentos de en los muertos, lo que es la incredulidad impide y la falta de la sincera arrepentimiento y gracia de Dios, y la disposición requerida consiste en la fe y el arrepentimiento, atrición. En los sacramentos of living, lo que es el estado de la gracia impide el pecado mortal y la disposición requerida consiste en el estado de gracia. Para recibir dignamente la Eucaristía, juzgar la Iglesia de la que es el sacramento de la penitencia de siempre que hubiera precedido recibió previamente el pecado mortal, DC 880, 893, CIC, 807, 856. 4. Reviviscence de los sacramentos. El sacramento recibió agitado pero indignamente conferme el misterio, el bautismo, de confirmacid ni el orden confieren también el carácter, business and sacramentum, pero no la de energy of mysteries, es decir, la gracia, misterio form. Los sacramentos del bautismo, la confirmacid ni el orden reviven, después de la removerse moral inadecuado, y fueron recibidos reviven pero indignamente. Vi quiere decir que el efecto de la gracia sacramental tiene lugar con posterioridad al momento de la recepción sacramento, sent. Común. La razón para los que se verifique la reviviscencia sí mismo a los sacramentos del cabestrillo, por una parte, en la misericordia de Dios y, por otra, la absoluta imposibilidad de repetir en los sacramentos. Muchos teólogos consideran la compasión de Dios, suponen reviviscencia también la de los sacramentos y de la extremaunción casados, pues también estos dos sacramentos son relativamente nora e itarabals. El sacramento de la penitencia revivir no puede, porque en el mismo lo recibirlo significa indigno de eso inválidamente. Eucaristía es improbable en la reviviscencia, porque este sacramento es fácil volver a recibirlo. 1. A reviviscencia enseñó y la del bautismo San Agustín, cf. El bautismo de R12, 18, lo que ya había dado ellos mismos a saber, el bautismo, comienza a ser la salvación eficiente para cuando la impenitencia misma ha cambiado por verdadera penitencia cf. STH. 369, 10. Capítulo 5. Los sacramentos precristianos. Y lo sacramental. 11. Los sacramentos precristianos. 1. Las sobresacramentos precristianos. A. Estado de la justicia de origen. La mayor parte de los teólogos admitidos, con Santo Tomás Aquino, que antes del pecado original no había en el paraíso u autuerdis sensibles instituidos por Dios para la gracia comunicar, sacramento, en sentido vetar. Como el hombre, en el estado de justicia original, estaba libras pecado, no hay necesidad de mediar saludables contra tenía el mismo. El dominio de los ángeles inferiores tenía sobre las superiores del hombre como las potencias, espiritual fuera perfeccionada por elementos que el alma no era con un material adecuado. Varios teólogos, citando el San Agustín en su favor, considerando el cono sacramento arbra de la vida, Gen 2, 9, Adán y Eva y el matrimonio entre el paraíso. Según Santo Tomás, ese casado del paraíso no era la produce entre las partes, permitiendo la institución de la naturaleza, el deber de la naturaleza, cf. STH. TRT 61, 2. B. Estado de ley natural. Basándose en la universalidad de la voluntad salvífica de Dios, los teólogos suponen generalmente, con San Agustín, V. 11, 45, y Santo Tomás, S3, 70, 4-2, que durante el tiempo Abraham hasta que va desde el pecado original existió para el llamado world mientras que el misterio de la naturaleza, por el cual los niños que no se libran han llegado al uso de Reisan del pecado original. Este sacramento de la naturaleza consiste en un acto de fe en el que futuro redentor, en nombre del niño, realizaban sus padres u otras personas,
y que probablemente tenía significación sensible por el empleo de algún correspondiente a una señal externa, oración el bendición. Para el tiempo que va desde Moisés Abraham hasta la circuncisión, Génesis 17, 10 ss, determinó para los israelitas varones el medio del pecado original purificarse fuera de lo común. Inocencio III enseña, de acuerdo con la teología escolástica, perdonaba por el pecado original Mystery of Circuncisión, de Icam Priventi e Isia y el peligro de condenación de Z 410. La teología escolástica sigue en este punto San Agustín, de Nup 2, 11, 24, y San Gregorio Magno, Mor 4, Prav 3. Los padres únicamente los más antiguos consideran la circuncisión como una señal de la alianza y figura del bautismo, pero no como la salvación para llegar al centro, e Isia y San Justino, San Ireneo, Tertuliano, STH 61, 3, nosotros 70, 4. C. Mosaico del Estado de Ley. Durante el tiempo de la ley mosaico Pinari generalmente teólogo que los padres y otros existían sacramentos además de la circuncisión la forma que era del bautismo, Col 2, 11. Tales como, por ejemplo, el Cordero Pascual y las ofrendas como figuras de Eucaristía, las purificación y lavabos como sacramento de la penitencia, y los ritos de consagración figuras como sacramento del orden, cf. STH. Son 102, 5. 2. Eficiencia de los sacramentos precristianos. A. Los sacramentos del Antiguo Testamento que no producían la gracia desde el trabajo, permitiendo solo un solo y pureza externa legal, sent cierta. El decreto de Armenia, 1439, enseña, siguiendo de Santo Tomás estos, así. Misterios de la ley antigua, no han causado un favor, sino que deben ser administrados únicamente por la figura de Cristo, DZ 695, cf. 845. San Pablo denominador las instituciones cultuales del Antiguo Testamento como elemento débil y pobre, elementos débiles y pobres Gal 4, 9, y afirma que no eran capaces de conferir la pureza interior de la conciencia, permitiendo únicamente una pureza interior legal y vi 9, 9, en el primer tabernáculo igual a en el Antiguo Testamento, se ofrecieron sacrificios y que no eran eficaces para hacer en la conciencia cosa que al ministro, 9, 13, la sangre de los machos cabríos y los toros, y la de la sprinkler ceniza de la vaca, santificano les dan la limpieza de la carne y los faul. B. Así como todo el Antiguo Testamento era, un tutor para llevarnos de Cristo, Gal 3, 24, así también todos los sacramentos de la Antigua Alianza son tipos que indicamos los bienes serán de la época mesiánico, Hebreos 10, 1 ley que tiene una sombra de bien, constituían y, por tanto, una fe en la confesión del futuro Redentor. Como, con la cooperación de Dejanguxby actual, despertaban en todo aquel que los recibe la conciencia de la fe en el futuro y sus pecados Redentor, y servían para la santificación disposon de inner recibir la of santificante gracia de Dios, de acuerdo con el trabajo del operador. C. La circuncisión se completa en niños que no tenían uso de reis ampraadact la santificación interna framework como bautismo, ni tampoco framework de alguno que hiciera las veces de que recibe facilidad sacramento, permitiendo únicamente como Fraam trabaja. La circuncisión está hecha por, el mundo venidero como confesión objetivos de la fe en el Redentor, que Dios concedió ordinariamente la ocasión para, por la gracia de la era de la santificación, cf. STH ver 70, 4, en la gracia para reunir evidencia de que la circuncisión no es por virtud de la misma circuncisión, sino por la fe en virtud de la pasión de Cristo de la cual era místico esta ceremonia. 12. Lo sacramental. 1. Nociones sacramentales. Lo sacramental son cosas que emplea o actions by imitación la Iglesia de Dios de los sacramentos to get through the medium of its intercesión, de la Iglesia, resource of índole especialmente espiritual código de 1144. Víctor Hugo de San llamas a los sacramental sacrament menores, misterios menores, para distinguir la mayores de los sacramentos o principals, los sacramentos en los que la seguridad unida, sobre la Santa Cena. 9, 7, 29, 1 ss. Pedro Lombardo es el primero en adoptar la denominación el pecado, BKV 6, 7. Debe ser considerado sacramental a, las leyes de empleados en la administración de los sacramentos, b, las ceremonias religiosas independientes, exorcismos, bendición y consagración, c, el uso y religión de Java web bendecido consagrado, YD, estos mismos y objetos bendecido consagrados, sacramental permanente. 2. Diferencia entre lo sacramental y los sacramentos. A. Institución. Los sacramental no fueron instituidos de ley ordinarios por Cristo, sino por la Iglesia. La potestad de la Iglesia for sacramental instituir de net en el ejemplo de Cristo y los apóstoles, 1 Sioar 11, 34, y en la misión de la Iglesia, que consiste en los tesoros administrar dignamente favorecer que legacy of Christ, cf 1 Sioar 4, 1, fomentar y la salud de lo sobrenatural fiel, DC 856, 931, 943, código de 1145. B. Eficiencia. Los sacramental no obran de acuerdo con el trabajo de la relación con el trabajo. Pero su eficiencia no descansa tampoco en la mera disposición subjetiva del que hace uso de ellos, permitiendo principalmente en la intercesión de la Iglesia, la cual, como esposa santa de la Inmaculada de Cristo, plantea una particular eficacia intercesora, F5,
25 ss. Si consideramos bien la del índole Didgers podremos afirmar que lo sacramental obran as framework. Las bendiciones constitutivas, de manera que consagran perder para el servicio de Dios una cosa que una persona está produciendo infaliblemente su efecto, mientras que en todos los dimas sacramental la Iglesia no influye en la impetratoria infaliblemente. C. Desarrollado. Los sacramental no confieren inmediatamente la gracia santificante, sino que disponen únicamente para recibirla. Particular son sacramental son los efectos de los distintos varios según el fin de cada uno peculiar. Las bendiciones constituyen una santidad objetiva a las personas y cosas consagradas al servicio de Dios. Las bendiciones invocadoras confieren bienes de orden temporal, gracias al actual, y penitencia moviéndonos a realizar impulsado por el amor de un Dios, conseguimos la remisión y las de los pecados y gracias peín merecida por los pecados, S 387.3. Los exorcizar a los ángeles malignos para proteger contra las vejaciones espíritus, cf. STH 365, 1 a 6.